¿Qué tal, familia de Personal Soul? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Aquí Raúl al habla y en el vídeo de hoy, en el episodio de hoy, voy a hablar sobre un tema muy interesante. A mí me gusta mucho personalmente, es más de divulgación que de consejos como hago normalmente. Así que hoy vamos a hablar sobre la interacción social y más concretamente sobre los factores que influyen en la percepción de las personas. Lo vamos a hacer dividiéndolo en dos, es decir, desde la perspectiva de la persona que percibe al otro y desde la perspectiva de la persona que es percibida. Imaginaos que vosotros conocéis a una persona, pues vamos a estudiar los factores que influyen en la percepción de esa persona, es decir, la percepción vuestra del otro y la percepción del percibido, es decir, de cómo me está percibiendo a mí la otra persona. Es muy interesante, ya lo veréis, pero antes, si no lo habéis hecho ya, espero que os suscribáis al canal de Impersonal Soul y cliquéis la campanita para no perderos ningún vídeo. Vamos allá. Bien, vamos a empezar con los factores que tienen que ver con el perceptor, es decir, la persona que percibe al otro. ¿Qué es lo que influye dentro de mí a la hora de percibir a esa persona y hacerme una idea y tratarlo de una manera concreta? Pues el primer factor que influye al perceptor, es decir, quien está percibiendo a la otra persona, es la motivación. No es lo mismo si yo tengo una motivación concreta que si tengo otra a la hora de percibir a una persona. Imaginaos, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el emprendimiento. Estoy todo el día con el negocio, con una empresa, con lo que sea. Entonces yo cuando conozca a una persona nueva, filtraré la información que me está entrando con todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con las habilidades, con las capacidades. Yo conozco a una persona nueva, entonces me va a hablar sobre unos temas, yo voy a preguntarle y todo eso que me va diciendo, yo lo voy a ir filtrando por la capa del emprendimiento. Entonces, si me dice, yo suelo ser una persona muy activa, no me gusta tener jefes, que me agobia, yo estaré diciendo, me gusta esta persona porque me está hablando sobre temas que se relacionan con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me apasiona, con mi motivación. Entonces, yo tendré más facilidad para hacerme una idea de esa persona que tiene que ver con estas capacidades de emprender, aunque no tenga nada que ver con el emprendimiento de esa persona, ¿se entiende? Pero yo, al ver esas capacidades y al sesgarlas y al filtrarlas de esa manera, pues me va a interesar más esa persona. Bien, el segundo factor que influye al perceptor a la hora de conocer a alguien son las expectativas. Este es muy común. Hay expectativas que tienen que ver con estereotipos sociales, es decir, el tipo de persona que tiene que ser, dónde tiene que llegar, etc. Si cuadra con alguna de estas habilidades o capacidades, yo haré check. Esta persona es de este estereotipo. En cambio, la otra parte de esta formación de expectativas tiene que ver más con el estímulo, es decir, con la información que yo tenga previamente de esa persona. No es lo mismo cuando yo conozco a alguien desde cero que cuando yo lo conozco porque mi amigo me ha hablado de esa persona y me ha dicho ciertas cosas que a mí me influyen. Vamos a volver al ejemplo de emprendimiento, ¿no? A mí me gusta mucho el emprendimiento, entonces yo conozco a una persona de cero, pero un amigo mío, un compañero, me ha dicho previamente, antes de que yo lo conozca, que esa persona es un crack, es muy buena persona, tiene 10 negocios, emprendió cuando tenía 17 años, saliendo de la nada, ahora ha montado un imperio, no sé qué, no sé cuánto. Si mi amigo me ha dicho todo esto, yo voy a tratar a esa persona y la voy a empezar a conocer desde otra perspectiva. Voy a tener unas expectativas de esa persona diferentes que las que tendría si lo conociera desde cero sin ninguna información extra. ¿Se entiende? El siguiente factor es la familiaridad. No es lo mismo la primera vez que yo veo a una persona que no tengo ninguna información de esa persona que cuando yo la he visto varias veces. Esto me va a ayudar mucho a percibir mejor, más exactamente a esa persona, o al menos lo que muestra esa persona hacia mí o hacia el resto. El siguiente factor también es muy interesante y es el valor del estímulo. Si yo, por ejemplo, le doy mucho valor a algo y esa persona tiene que ver con ese algo, tenderé a tener una mejor imagen, una mejor percepción de esa persona. Eso nos puede llevar a errores como el efecto halo. El efecto halo lo vemos continuamente en nuestra vida. Un ejemplo son los influencers. Hay influencers que a lo mejor son muy guapos físicamente, entonces los ensalzamos muchísimo, tienen millones de seguidores y nos creemos que son buenos en más facetas de las que realmente son. A lo mejor son muy guapos, un físico impresionante, pero no tienen otras capacidades que nosotros sí le damos. Eso también pasa con los doctores, por ejemplo. Hay mucho efecto halo en los doctores. El hecho de ser doctor o médico es que sabe muchísimo sobre el tema medicina.
sobre el tema enfermedades y cómo curarlas. Luego depende de la especialidad de cada uno, ¿no? Pero sabiendo esto, un doctor, sobre todo antiguamente, ahora ya está cambiando un poquito más esta visión, era considerado una persona que lo sabía todo y al cual le podía preguntar cualquier cosa, porque es que es doctor, lo sabe todo. Entonces yo le podía preguntar, oye, que me he roto este hueso del codo, ¿qué ejercicios tengo que hacer? A lo mejor ese doctor no entendía de rehabilitación, no entendía de entrenamiento, etcétera, pero nosotros ya le dábamos ese valor por el hecho de ser doctor. ¿Se entiende? Pues esto pasa actualmente con muchísimas personas, sobre todo influencers, porque es lo que nos ha tocado vivir en esta época. El siguiente factor es el significado emotivo del estímulo. ¿Qué quiere decir? Pues esa interpretación que nosotros hacemos sobre las consecuencias positivas o negativas que ese estímulo nos puede aportar. Si yo, por ejemplo, estoy conociendo a alguien y de repente veo que esa persona me puede aportar consecuencias positivas a mi vida, entonces la percepción será diferente. Si yo de repente veo que esa persona me puede aportar consecuencias negativas, mi percepción sobre esa persona será diferente y mis acciones serán diferentes. El siguiente factor es la experiencia. Este es muy importante. Una persona con experiencia en cierto tipo de rasgos, de tipos de personalidad, pues será más acertada o más acurada a la hora de percibir a una persona nueva. En mi caso, por ejemplo, que me dedico a la psicología, a la psicoterapia, pues no será lo mismo que una persona que no se dedique a esto a la hora de percibir a una persona desde cero, porque yo tengo unas herramientas o una experiencia que me permiten ver unas cosas que a otras personas sin mi formación y sin mi experiencia no pueden ver en ese momento. Esto sería pues lo mismo con todos los oficios, con todos los trabajos. Si hay una persona que se dedica a la mecánica, pues rápidamente al escuchar un ruido en el coche sabrá lo que le pasa al coche seguramente. Una persona que no entienda nada de mecánica escuchará ese ruido, pero no sabrá lo que le pasa y dirá, bueno, tiramos para adelante, que a lo mejor no es nada. Y el último factor que tiene que ver con el perceptor, es decir, con el que percibe esa información de la otra persona, es la profecía autocumplida. A veces ciertas metas, ciertas expectativas que tiene la persona que percibe, también influyen en el otro. Y eso es interesante, es decir, si yo creo que la otra persona es un crack, que es muy buena en algo, que a mí me va a aportar muchas cosas positivas, lo voy a tratar de una manera que la otra persona lo va a percibir y se va a mostrar de una determinada manera que a lo mejor con otra persona no lo haría. Entonces aquí claramente está interviniendo la expectativa del perceptor de cómo es esa persona, aunque realmente la otra persona no sea así o no sea así con todo el mundo. ¿Sí? Esto es muy interesante. Bien, pues esto es todo lo que tiene que ver con el perceptor. Ahora vamos a hablar sobre la persona percibida. Sí, le damos la vuelta y vamos a hablar sobre la persona percibida. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus intenciones cuando estamos presentándonos a alguien? Son las siguientes. Voy a nombrar solo las principales. Cuando nosotros estamos conociendo a otra persona, pero le hemos dado la vuelta ahora desde la perspectiva del percibido, buscamos obtener la mayor aprobación posible o los mayores beneficios materiales de la otra persona. Tenemos un objetivo o una intención de autoensalzamiento, es decir, de mostrarme muy cercano al yo ideal. También buscamos un factor que se llama autoconsistencia, es decir, validar las creencias o la visión que yo tengo de mí mismo con la otra persona, con la relación, con la interacción. Y al mismo tiempo, y esta es muy interesante, buscamos una autoverificación, es decir, intentamos aprender la verdad sobre mí mismo de la información diagnóstica que me proporciona el otro. Este factor es súper interesante a nivel psicológico, ya que nosotros mismos estamos buscando autoafianzarnos, autoverificarnos a través de las expresiones o de la información que me devuelve la otra persona, ya sea de forma negativa o de forma positiva. Bien, estas son las intenciones ocultas, subconscientes, aunque no seamos conscientes, todo el mundo lo hacemos, que tiene la persona percibida en la interacción. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Qué estrategias sigue? A continuación las nombramos. La primera estrategia sería el congraciamiento. ¿Qué quiere decir? El intentar aparecer de una forma atractiva, amable, aceptable ante los demás, incluso conformándonos a las expectativas del perceptor. A veces cambiamos nuestra forma de ser para adaptarnos a las expectativas que tiene la otra persona sobre nosotros, que no son reales a lo mejor, sino las que nosotros nos imaginamos que él tiene y nos vamos adaptando. Imaginaos el baile psicológico que hay en cada interacción, es una pasada. Segunda estrategia sería la intimidación. Esta estrategia suelen llevar a cabo muchas personas
intentan demostrar su poder, su superioridad ante los demás. La siguiente estrategia es la autopromoción. ¿Qué significa? Pues como suena, simplemente promocionarnos, es decir, ensalzar las habilidades o capacidades buenas que tenemos y ocultar los defectos. Otra estrategia diferente es la de suscitar en el otro el valor moral, la integridad o incluso la culpabilidad. Seguramente lo habéis hecho alguna vez o os lo han hecho, el de decir lo que hay que hacer para que todo vaya mejor y si no lo haces, pues te sientes mal, ¿no? Cuando estás interactuando con esa persona. Otra estrategia interesante, ya que nos ponemos un poquito por debajo de la otra persona, es mostrar nuestras debilidades. Es decir, nada más conocer a una persona nos mostramos inferiores para ensalzar al otro, ponerlo en un pedestal y mostrarle nuestra admiración. De esa forma conseguimos que el otro se sienta bien estando con nosotros, pero aquí puede haber un peligro a largo plazo, ya que la otra persona puede gustarle esto, puede sentirse atraída hacia esa persona que todo el rato le ensalza. En cambio, esta persona que todo el rato ensalza al otro, al final va a coger un tipo de interacción siempre de inferioridad, y esto es muy negativo para la autoestima de esa persona. La siguiente estrategia, y seguro que la habéis escuchado muchas veces o la habéis hecho vosotros mismos, es la autoincapacidad. ¿Qué quiere decir? Incrementar la probabilidad de que un posible fracaso futuro sea debido a condiciones externas a la persona. En cambio, un posible éxito futuro sea debido a condiciones internas de la persona. Por ejemplo, si yo juego a fútbol y no me veo en muy buena forma, pues seguramente diré, es que si perdemos, es que no estamos en buena forma. No estamos en buena forma si perdemos, ¿se entiende? En cambio, si ganamos, es que estoy en buena forma, ¿eh? Hemos ganado porque estoy en buena forma, ¿se entiende? Es interesante también. Y por último, las últimas dos estrategias que vienen relacionadas sería por una parte la del disfrute del reflejo de la gloria de otros y el distanciamiento del reflejo del fracaso de otros, ¿vale? Serían un poco dos caras de la misma moneda, pero contrarias. ¿Qué quiere decir? El disfrute del reflejo de la gloria de otros sería, por ejemplo, el ser de un equipo concreto y decir, hemos ganado. Tú no has ganado, ha ganado el equipo del cual tú eres seguidor, pero tú no has ganado. En cambio, cuando pierden, nos distanciamos del reflejo del fracaso de otros y decimos que han perdido, han jugado fatal hoy. Bien, pues esto sería todo. He resumido muchísimo porque esto da para hablar durante horas, pero espero que os haya gustado. Son 4 pinceladas del proceso de interacción de las personas cuando estamos conociendo a alguien. Primero hemos visto las características y factores desde la perspectiva del perceptor, es decir, de quien percibe la información, y después hemos visto los factores y las características de la persona percibida. Es súper interesante este tema, ya veis el baile psicológico que hay en cada interacción, en cada situación de conocer a otra persona. Es una pasada todos los factores que se ponen en juego. Aquí siempre recuerdo una frase que me encanta y es la siguiente: yo no soy quien yo pienso que soy. Yo no soy quien tú piensas que yo soy. Yo soy quien yo pienso que tú piensas que yo soy. ¿Se entiende? Es una frase súper potente y es 100% real. Yo soy al final, en la interacción esa, yo estoy siendo quien yo creo que tú crees que yo soy. O sea, estoy intentando leerte a ti la mente sobre lo que tú piensas que yo soy y el resultado será mi comportamiento con esa persona. A mí esto me fascina muchísimo, espero que a vosotros también, y bueno, aquí lo dejo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Seguiré haciendo contenido de este tipo también porque me encanta la divulgación sobre temas psicológicos, así que si os ha gustado podéis dejar un me gusta, lo podéis compartir con todas las personas que conozcáis y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo, familia.